a ser un personaje muy curioso en esta historia, porque va a ser como el íntimo amigo, como la especie de la voz de la conciencia que va a llevar uno de los capitanes. Y va a haber ahí un hecho muy curioso. El otro es un dominico de Écija, que se llama Pedro Valderrama, que pasará a la historia porque es el primero que hace un bautizo masivo en Filipinas. Y como ustedes saben, Filipinas es el único país asiático que es católico. Y entonces Pedro de Valderrama, ese mexicano, fue el que realmente empezó ese proceso evangelizador allí en Filipinas. De los otros, digamos, gaditanos, está Inés de Maza, que hizo la costa, y Alonso del Puerto. Alonso del Puerto era un chico del puerto de Santa María, pues que termina regresando en una de las naves que va a desertar. Cristóbal da Costa, es curioso contarlo porque ese señor jerezano, en teoría era jerezano, y él murió el 9 de junio de 1522. Es decir, 2 meses le faltaban para haber podido llegar a San Lucas. Y murió. Y justo cuando está muriendo, dice: yo no soy jerezano, yo soy portugués. Él lo confiesa justo cuando está muriendo. O sea que nosotros lo ponemos como jerezano porque, bueno, estuvo 3 años de jerezano. Y Inés de Maza también, otro jerezano curioso, muy interesante. Inés de Maza será uno que va a pasar la historia porque dio la vuelta al mundo. Regresó, pero no regresó con el carro. Regresó 4 años después, porque fue capturado por los portugueses, estuvo prisionero y como pudo volver y regresó a España. Cuando regresa a España, este jerezano que vivía en Palos, cuando regresa a España, se encuentra que su mujer se ha casado con otro y se ha dilapidado toda su fortuna. Y el pobre se ve, bueno, pues debe sin dinero, sin casa y sin muerte. Y con la trampa que los puede estar dejando. Entonces, termina por volver a embarcarse, desaparece, se embarca en una nueva expedición y la expedición siguiente ya no se sabe más. Bueno, seguimos. Los números que nosotros hemos barajado, los números que yo he investigado, ¿no? 145 españoles, 27 portugueses, veis que hay una diferencia con la lista anterior, que había 31. 27 portugueses, 25 italianos, 18 franceses, 8 griegos, que esto siempre lo cuento porque, pero es verdad, de los 8 griegos consiguen llegar con Mercano 4. O sea que tenía que ser gente muy fuerte, ¿no? Porque de los 150 llegan 18, y de los 8 griegos llegan 4, pues gente fuerte. Negros, eso no vale entenderlo, no vale interpretarlo negro en el sentido que no, sino negro se le decía a cualquiera que no tenía la tez blanca y que podía ser mulato, que podía ser un indonesio, un malayo, ¿no? Porque antes que el malayo le decían que el negro, que el malayo. Le ponemos como negro porque hubo hasta 5 que eran distintos. La mayoría de ellos eran criados de algunos de los capitanes, de los señores militares. 3 alemanes, 3 belgas, como la dice, 2 franceses, un inglés y otros porque no sabemos la procedencia, hay 8. ¿Por qué? Pues veréis, porque una vez porque yo no he encontrado el nombre del pueblo ese en ningún país, ni en Italia, ni en Francia, no sé. Y es posible que sea error de escritura. Al escribirlo mal, el nombre porque, claro, todo era tradición oral. ¿Usted de dónde es? Por ejemplo, ¿no? Y dice, por ejemplo, pues, Silver Drink. Y a lo mejor es Silver Drink. En inglés, no sabemos. Ya lo pone Silver Drink. A ver, ¿dónde está Silver Drink? Madre mía, te vuelve el nombre, no sabes dónde, de qué sitio era. O incluso, no era ni verdad de dónde era. Sino era una procedencia inventada, porque todo era de transmisión oral. O sea que, después, los propios que escribían, que sabían leer y escribir, que eran muy pocos, también te cometían falta de ortografía. A nosotros nos dio un caso una vez curioso. Hicimos unos bolígrafos y pusimos Victoria. No, Victoria, no. Pusimos, me dice el chico que nos iba a imprimir, oiga, me llama, usted que va a dar usted el sello ese, el cliché, pero ya falta fotografía. Y que pone Victoria Sunset. ¿Verdad? Cuando vamos a leerlo, dice verdad, que ponía Victoria. Y el nombre de la nao, Victoria, es Victoria. Claro, porque el que lo escribió
personaje tan conocido en el estrato que no pone nada más que, por ejemplo, fulano de tal, escribano, porque es conocido allí, pero ahora no lo conocemos. Entonces, escribano de dónde, y no sabemos dónde. Entonces, hay como 8 casos hemos encontrado así, donde no. Yo voy a seguir investigando, quiero seguir descubriendo si encontramos todo, ¿no? Porque, hombre, la mayoría de ellos, precisamente, son nombres castellanos, son nombres españoles, pues hay 6, 7 españoles. Bueno, seguimos. Más datos para que sepan ustedes de cómo es la vida. Regresar a la historia, 18. Esos son los primeros que dan la vuelta. Regresaron tras el cautiverio en Cabo Verde. Ya verán cuando les cuente la historia que se quedan en Cabo Verde 13 prisioneros. Estos también dan la vuelta al mundo. Porque la dan semanas más tarde, pero llegan a España también. Han sido prisioneros de los portugueses en Cabo Verde, pero intercede el rey y los liberan. Y llegan a España, o sea que también dieron la vuelta al mundo, esos 3. ¿Vale? Regresaron presos de la Trinidad. La Trinidad fue el otro barco que quedó y que tardaron años. He dicho antes, este Ginés de Mafra, que era de Jerez, que llegó 4 años después, ese es uno de los supervivientes. Hasta 5 más. Es decir, que en realidad, la primera vuelta al mundo de esa expedición la dieron hasta 36 personas. Lo que pasa es que eso no se cuenta nada más que cuando estamos hablando de una cosa de esta, ¿no? Lo normal y lo clásico, y lo que todo el mundo sabe es que regresaron 18. ¿Vale? Pero ya ustedes saben un poquito más porque lo puedan contar. Bien, se quedaron allí 3 muertos de la batalla de Macbeth 9, muertos en la traición de Cervantes 16, muertos por el Severa 45, en accidentes 7, quedaron en Tidores 6, ajusticiados 5, asesinados 4, desaparecidos 9, enfermos de la Trinidad 29, prisioneros de la Trinidad 10, volvieron en la San Antonio 58. Pongamos el número para que tengan una idea de cómo se fueron repartiendo esos 250 para dejar solamente al final 18. ¿No? Y la lista de embarcados, esa que ustedes ven aquí a la izquierda, da 239 y a nosotros nos da 247. Hay una pequeña diferencia. Bueno, seguimos. Vamos a ver los barcos que salieron. Eso. Salieron 5 barcos. ¿Vale? 5 barcos, vamos a empezar por la derecha porque, como te digo, no puedo señalar con esto, pues, de la derecha. La Victoria, 85 toneladas, Luis de Mendoza, era su capitán. ¿Vale? La Victoria, como ven ustedes, porque normalmente los grandes barcos se medían por la capacidad. No, 85 toneladas eran 85 toneles que cabían. De comida, de cosas, se medía así por toneles, ¿no? 85 cabían. Entonces, no era la más importante. Sí, claro, fue la más cara. La que costó más dinero fue. Y fue la que sobrevivió. Por decirlo así. O sea, que quien le puso el precio y quien lo compró sabía que estaba comprando algo bueno, ¿no? Que duró más que ninguna. Pero bueno, fue la única que duró. Bien. La Concepción, 90 toneladas. La parte que sea. La Trinidad, la nao capitana, 110 toneladas, Fernando de Magallanes. Su capitán, como nao capitana, es capitán general. La San Antonio, 120 toneladas, Juan de Cartagena, esa era la mayor. Y ustedes se preguntarán, bueno, normalmente si es la mayor, ¿por qué no era la capitana? Pues no, porque como ya digo que aquí había una rencilla España, Portugal, portugueses de España, este Juan de Cartagena resultó ser el hijo natural del obispo Fonseca. Lo he dicho yo, el ministro del mar. Pues este era su hijo natural, era su sobrino. Pero en aquella época saben ustedes lo que eran los sobrinos. Bueno, pues el Juan de Cartagena era el hijo natural de Fonseca. Y Fonseca tenía previsto, por eso le daba algo más importante a su sobrino, para que si se pone tonto el Magallanes le damos un golpe de mano y nos hacemos con el mando de todo esto. Esa era la idea, para controlarlo. Y 75 toneladas Juan Serrano, que era la Santiago. Juan Serrano era probablemente hermano de aquel Francisco Serrano que hemos dicho que se quedó en Molucas con la intención de que Magallanes llegara. Entonces, iban 2 capitanes portugueses, Juan Serrano y Fernando Magallanes, y 3 capitanes españoles. Los capitanes españoles no tenían ni idea de navegar, no me contaron nunca en su vida un barco. ¿Y por qué eran capitanes? Porque entonces el capitán era parte de la nobleza. Pero quien realmente manejaban los barcos eran los maestros, los contramaestres y pilotos.
tanto su vida, no tanto. Pero era parte de la nobleza y había que darle ese prestigio a la nobleza. Este es el trayecto, este es el viaje. El viaje lo pongo, ahora lo veremos más despacio por detalle, lo pongo para que se hagan una idea de lo impresionante que tuvo que ser. Si decimos que los viajes castellanos eran esto, ¿verdad? Hemos visto antes en el mapa que era eso, los viajes que hacía Colón, que hacían después Díaz de Solís, Pizarro, Miguel Hernández. Pues fíjense ustedes en realidad. Es brutal. O sea, es una cosa absolutamente increíble, ¿verdad? Y el viaje, aquí más o menos trato de representarlo, sale 5 barcos. Aquí se va a perder uno porque engaña. Aquí se va a perder otro porque deserta. Aquí se va a quemar a uno porque no tiene tripulación para gobernar. Y finalmente aquí quedan 2 barcos. Y uno va a decidir seguir por aquí, que es la victoria, y el otro va a decidir volver sobre sus pasos. Porque lo que quería garantizarse era que no fuese, que uno de los dos llegase a España y que no lo cogiesen los portugueses. Los portugueses, desde que estaban en Sevilla, estaban persiguiendo, ¿verdad? Pues desde que salen, los están persiguiendo. De hecho, hay un movimiento en Magallanes al principio, que es este, de la salida, que trata, baja cuando lo normal hubiese sido hacer algo así. Pero él sigue por aquí porque entiende que si se oculta en la línea, en la trayectoria portuguesa, los portugueses no lo van a seguir por ahí. Y los portugueses a lo mejor han dicho que hacían esto, ¿verdad? Entonces, él intenta camuflar efectivamente y lo consigue evitar a los portugueses haciendo eso. Y bueno, cuando están aquí, como no encuentran el paso, están a punto de hacer eso. Porque ya están, no saben qué hacer y entonces dicen, no, tenemos que buscar el paso y vamos a intentar buscar el paso. Bueno, vamos a ver ahora cómo se va produciendo más o menos la red. Primero llegan a Canarias. Y en la isla Canaria, precisamente, el suelo de Magallanes se ha casado en Sevilla con una señora de procedencia portuguesa, pero que su padre era un noble castellano, aunque de origen portugués, pero era castellano, tanto así que era teniente alcalde de los alcázares de Sevilla. Y se entera de que van a dar un golpe de mano contra Magallanes y le manda un barco y dice, ten cuidado, que cuando puedan los capitanes castellanos te van a intentar. Entonces es por eso él cambia el rumbo, no le dicen nada a los capitanes y ya empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque dicen, oye, este tío que se ha querido con nosotros, que no nos cuenta nada, hacia dónde va, nos va a meter un lío. Y entonces ya lo que pasa en la vida diaria, vamos, con el vecino al lado. Bien, entonces Magallanes se ve obligado a sustituir a Juan de Cartagena, que era precisamente ese hijo natural de Rodríguez Fonseca y que era el primero que ya estaba dando, vamos a decir, permítanme la expresión, dando el coñazo. ¿No? Ya estaba pesado, diciendo tal y cual. Lo quita y pone a Antonio de Coca. Pero Antonio de Coca, pues también le sale rana, porque Antonio de Coca era el contador, el que llevaba las cuentas de todo. Y total, que en definitiva quiere poner a Álvaro de Mezquita, que era un portugués. Pues, ¿eso qué hace? Todavía peor. Los castellanos dicen, ven, ahora pone un portugués, ya son 3 portugueses, los capitanes, este tío, ¿no? Pum, 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 este tío. Bueno, seguimos, llegan a Brasil. Y llegan a Brasil, llegan a Río de Janeiro, que aquello ya empezaba a ser una colonia portuguesa. Claro, entonces Magallanes dice, aquí vamos a dar lo justo para recostar y tal, y nos tenemos que ir. Porque si no nos van a poder los portugueses y no podemos quedarnos más tiempo. Pero de todas formas se llevan casi 2 semanas allí. Se lo pasan bomba. Se lo pasan bomba. Porque incluso, fíjense, los indios intercambiaban sus mujeres, sus propias mujeres, por el rey de oro de la baraja de cambio. Entonces, como ustedes comprenderán, digo, bueno, esto es un chollo, ¿dónde vamos? Y todo el mundo le decía, ¿dónde vas? Vamos quedando aquí, hombre, bueno, lo bien que está
alternativas y todo eso. Bueno, ahí se produce la primera muerte. Ahí se produce la primera muerte. Verán ustedes, esto es un hecho un poco triste, pero esa es la historia. Durante el trayecto del Atlántico, descubre a un maestre de una de las naves, Antón Salomón, que era un siciliano, lo descubre en un caso de sodomía con un grumete, que también era italiano. Como ustedes comprenderán, eso estaba muy perseguido, muy perseguido. Entonces, cuando lo condenan a muerte a los dos, cuando llegan a Brasil, ejecutan a Antonio Salomón por considerarlo el responsable, y al chico, que era un grumete joven, lo entienden que es un poco la víctima y le condonan la vida por trabajo forzado. Entonces, el primero que pasa en la historia de haber muerto es Antón Salomón, que muere ejecutado por ese caso de sodomía. Y este chico, a pesar de que le perdonan la vida, al mes se suicida, porque no soporta las burlas que hacen sus amigos, sus compañeros. Bien, entonces después llegan a Río de la Plata, y ahí viene la primera decepción. En Río de la Plata, yo no estaba nunca en Argentina, pero todo el mundo cuenta, los que han estado dicen que el Río de la Plata es tan gigantesco, tan enorme, que parece un mar, absolutamente. Entonces, efectivamente, eso le había pasado ya a Díaz de Solís, que además se lo comieron los caníbales precisamente allí, y después también le pasó a otras muchas expediciones, porque todas iban buscando ese paso, todas querían buscar ese paso. Y ellos se meten también, y se dan cuenta que es un río que tienen que volver para atrás. Y ya, si había problemas, y había comentarios, y ahora resulta que aparece que se han equivocado, ¿qué ocurre? Más problemas. Más problemas cada vez, más problemas. Ya la gente ya lo aceita. Después se lo dan cuenta, se meten ya hacia Argentina, hacia la Patagonia. Frío, problemas. Empieza a escasear la comida, por lo bien que estaban en Río de Janeiro. Piensen ustedes en la situación esa, ¿no? ¿Y quién nos manda a nosotros venir para acá? Claro, problema. ¿Hasta qué? Pues que ocurre. Bueno, allí en la Patagonia ven a los famosos patagones, ¿no? Los patagones son los patagones, los pies grandes, y le llaman pies grandes porque dicen que eran gigantes. Y no es que fueran gigantes, a lo mejor tenían 85 como yo, o un poquito más, ¿no? Pero los españoles de aquella época tenían unos 50. Entonces, para ellos eran gigantes, ¿vale? De hecho, capturan a un par de ellos y uno se escapa, el otro se muere porque se contagia de todas las enfermedades que teníamos los europeos. Fíjense ustedes, el pobre estaba puro, y tan puro que estaba estaba inmunizado, y así el hombre pues se murió. Bien, y llega en esta situación que les estoy contando, tan complicada, llega el 1 de abril la sublevación. Ya no aguantan más, y los capitanes españoles, incluyendo a Juan de Cartagena, que ya estaba apartado del poder, pero el tirante estaba instigando todo eso, con aquel cura francés cambiado de nombre, Pedro Sánchez Reina, habían alimentado todo aquello para que se fraguase una sublevación. Y efectivamente, hay una sublevación y abordan la San Antonio. Cogen prisionero a Álvaro Mesquita, aquel portugués que había puesto Magallanes para que controlase el tema, y se quedan con el barco. Y nombran de capitán de la San Antonio a Juan Sebastián Elcano. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay varias versiones, pero parece ser que la suerte y también probablemente un chivatazo y todas esas cosas, porque ellos, los castellanos, controlaban 3 barcos contra 2, digamos, del capitán, ¿no? Pero parece que la fortuna pues les hace que una barca, que barco no se sabe si fue la fortuna o fue queriendo o fue un chivatazo, fue lo que fuese, ¿no? El caso es que llegan al barco de Magallanes unos soldados mandados por Juan de Cartagena, y cuando ellos lo capturan le dicen, no, es que nos han mandado porque nos queremos en el barco, porque está... Y entonces Magallanes hace justo lo contrario. Cambia a esos hombres por los suyos y los manda al barco, y son los que hacen los barcos. En definitiva, en esa sublevación, por una parte, muere un maestre, que era Juan de los Arriaga, que era sevillano, por cierto. Muere en el asalto, y en el contraasalto, por decirlo así, muere uno de los capitanes, que es Luis de Mendoza, uno de esos capitanes del barco, muere
todo se resuelve al final, lo digo porque es un poco lioso la situación, todo se resuelve en que ha muerto, como digo, en el asalto Juan de Lorriaga, en el contrasalto ha muerto Luis de Mendoza, han capturado a Gaspar de Quesada, que era el otro capitán, y lo ejecutan. Y a Juan de Cartagena, que también lo han capturado, pero que como era hijo de él, no se atreve Magallanes a matarlo y lo abandona en la Patagonia con el cura. Tampoco le hizo ningún favor, pero bueno, pero no lo mata, porque él diría, el señor me tornillo, yo no lo mato. Pero lo abandona en la Patagonia. Entonces, Magallanes controla ya la situación, deja eso como está, y venga a seguir navegando y hacer lo que yo diga y lo que haya ocurrido. Así sea. Es curioso porque a Gaspar de Quesada, fijaros, para matarlo, para cortar la cabeza, porque a los nobles se les cortaba la cabeza y la ponían en picas. Y la ponían en picas en la playa para que la gente lo diera, ¿no? Como señal de... Era así, o sea, que eso no es que fuera más cruel o menos cruel Magallanes, sino que eso estaba escrito así, recogido así. Pues lo que sí hace Magallanes con cierta crudeza es que hace que su criado, Luis de Molino, que era de Jaén, de Baeza, lo ejecute. Para condonarle la pena a Luis de Molino. ¿Vale? Entonces él también le perdona a 40 más que se habían sublevado. Entre ellos Juan Sebastián Elcano, que había aceptado. No sabemos lo que, digamos, la participación del Elcano ahí, no sabemos muy bien cuál fue, pero él aceptó el cargo de capitán de un barco que era de una sublevación. Por lo tanto, ya era un problema. Entonces, pero Magallanes, que no era tonto, dice, no, yo no voy a matar 40, porque entonces me quedo sin gente. Entonces los condena a trabajos forzados, pero los mata al capitán, al otro lo abandona, el otro ya había muerto y se ha quitado a todos los encima. ¿Vale? Bien, después de la sublevación ocurre lo que comenté hace un momento, ocurre que el naufragio de la Santiago. La Santiago era la más pequeñita y es la que siempre iba en avanzadilla. Y estamos costeando en Calla, y se pierde, se hunde, ¿vale? No muere nada, muere solamente un negro. Uno de los 5 de esos que estaban ahí, uno de esos muere, nada más. ¿Pero por qué? Porque estamos en la misma costa. Lo que pasa es que el mar estaba muy mal, la mar estaba muy mal y había mucha roca y se terminó viendo. Pero recogen, se llevan semanas recogiendo los elementos que llevaban en el barco porque les hacía falta para las otras embarcaciones. Entonces ya hemos perdido una nave, Ya hemos perdido una nave. Bien, este mapa lo pongo porque fíjense ustedes lo que es un mapa moderno, pero el laberinto que es el estrecho de Magallanes. Por eso ellos lo intentan, tienen que regresar, lo tienen que intentar, lo vuelven a regresar, es dificilísimo, complicadísimo. Pero bueno, por fin lo encuentran. Y justo cuando lo encuentran, deserta la nao San Antonio. ¿Cómo deserta la nao San Antonio? La nao San Antonio, como voy a recordar otra vez, la llevaba Álvaro de Mezquita, aquel que era pariente de Magallanes, que era portugués, que había puesto en sustitución de los españoles, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que Esteban Gómez, que era el piloto, es el que se hace dueño de la nave. ¿Quién es Esteban Gómez? Pues también es curioso contarlo. Esteban Gómez es un portugués, precisamente. Pero un portugués que un mes antes de que el rey aceptara el proyecto de Magallanes, había ido él a contárselo al rey y le había dicho que no. Por lo tanto, cuando Magallanes se lo acepta, ¿qué ocurre? Porque había envidia, quería hacerlo. Entonces, Esteban Gómez, con el argumento de que hemos descubierto el canal, ya sabemos que está aquí, ¿no? Vale, volvamos a España, nos preparamos otra vez, otra nueva expedición y ya regresamos en condiciones. Con ese argumento y con el argumento de y vamos de camino y recogemos los campeados de Patagonia, pensando que era el hijo de él. Con ese argumento, desaparece. Van a buscar a los abandonados, pero no los encuentran. Ya nunca se supo de ellos. Y efectivamente llegan a España. Llegan a España. Entonces ya nos quedan 3 naves. 3 naves que además Magallanes no sabe si ha desertado o no ha desertado.
verdad que le han quitado el poder, Franco iba algo sin conocimiento del capital. Pero también es verdad que Esteban Gómez, que va a un argumento serio, ¿no? En serio, yo lo he traído porque lo que queríamos hacer, la verdad, hasta tal punto que aunque le quitan los poderes a Esteban Gómez, cuando ya regresa al Teatro después, le dan a Esteban Gómez una expedición para que encuentre un paso de Esteban Gómez Norte. No lo encuentra y a la postre será quien descubra toda la zona este de Estados Unidos, California, o sea, Florida, Boston, Nueva York, eso se debe a este Esteban Gómez. Curiosamente. Bueno, ¿qué ocurre? Que ahora se pasa 3 meses y 20 días navegando por el Pacífico. El Pacífico no lo había navegado nadie. Nada. Y dice precisamente Pigafetta, que le llama Pacífico porque se encuentra en un mar en calma. Tan en calma, que se llevan 100 y pico de días sin poder comer ni nada. Y ahí es cuando pasa la mayor hambruna. Hay 2 grandes hambrunas, pero una es esta, ¿no? Entonces se comía las ratas, comía lo que podía. Dicen que ellos llevaban, el alimento básico era una cosa que se llamaba la galleta o el bizcocho, pero en realidad era como una torta, ¿no? Como un mollete. Para nosotros quizás como un mollete, ¿vale? Que aguantaba más, podía ser de trigo, podía ser de avena, podía ser de muchas cosas, ¿no? Aguantaba bastante más, pero también se corrompía, también se pudría. Si se llenaba de gusano, lo cogían y lo metían en los odres de vino y con una espumadera sacaban los gusanos. Probablemente se queden hablando con ellos, porque está pasando mucha gente. Sacaban después el bizcocho, lo ponían a secar y entonces se lo comían. O es más, lo que todavía cuenta Pigafetta de una manera cultural, cogían los cueros que protegían los mástiles de los barcos. Los mástiles de los barcos llevan unos cueros que los protegen de las sogas, porque la soga, si nosotros cogemos una soga, la ponemos continuamente sobre una madera, hace una media, hace una lija. Es una lija. Entonces le ponían un cuero para proteger ese movimiento, ¿no? Y cogían el cuero, lo amarraban, lo echaban al mar, lo tenían así en una celada, lo ablandaban, lo cocían y se lo comían. Claro, ¿qué produce? La falta de productos frescos, falta de vitamina C, esas cosas en el cuerpo. Sobre todo en el cuerpo. Y el producto, al hincharse las encías por encima de los dientes, hombre, no lo podían comer enseguida. Se morían mucho. Se morían mucho. Y eso es la gran travesía del Pacífico que fue. Bueno, llegan a la isla de los ladrones, me llaman así porque encuentran unos nativos que se subían a los barcos y robaban todo lo que veían. Por eso se llama la isla de los ladrones. Y aquí veo, por ejemplo, a Pedro de Valderrama bautizando en Cebú. Está Pavón, que era el cacique. Entonces empiezan a establecer relaciones con los nativos allí. Y dicen, mira, somos castellanos, pedimos el nombre del peor gobernante que tiene el mundo, no sé cuánto, queremos negocio con ustedes, porque todo eso está muy bien. Y entonces le dice Pavón, tengo un problema, porque tengo ahí un vecino al lado, en la isla al lado, que me está dando el coñazo, que no se quiere someter, que yo le he dicho que tiene que hacer negocio con los castellanos. ¿Quién es? Fulano. Pues venga, ese tío lo vamos a convencer. Y le dice, tú tienes que someterte. Y dice, no, de eso nada. A mí nadie me va a someter. Es que si no, vamos a llegar los españoles, que somos muy poderosos, que tenemos armas de fuego, que tenemos los mares, que tenemos esa cosa, y os vamos a arrasar. Pues a mí me da igual. Más o menos así. Y resulta que los atacan. Los españoles atacamos en la isla de Pakistán. Con tan mala fortuna, porque al propio Magallanes le dicen, capitán, usted no baja, usted no vaya. Y dice, no, yo tengo que ir allí a Magallanes, quizás por un exceso de confianza o incluso un poquito de soberbia, vestido con todo su ropaje, él había demostrado delante de los indios que no había que lo mataran, que tenía las armaduras, esas cosas, pero claro, le disparan en la pierna, que no tenía defensa, con una flecha envenenada, cae de rodillas. Ya saben ustedes que he contado que estaba cojo un poco porque era coleta, y a partir de ahí se le echan encima. Eran 50 españoles y 1000 indios. Entonces, por mucha piedra que tuvieran eso, pues al final lo terminan haciendo cachitos, así de pequeño. Y ahí muere Magallanes, que es algo que mucha
fuera de España. Creen que Magallanes fue el que dio la vuelta al mundo. No dio la vuelta al mundo. Es más, Magallanes ni llegó a la Molucas. Ni llegó antes cuando iba con las expediciones portuguesas, porque no llegó, se quedó aquí y le faltó ese cachito. Y cuando entró por aquí, tampoco llegó. O sea que nunca estuvo en la Molucas Magallanes. Bien. ¿Qué ocurre? Bueno, pues después de eso, a la muerte de Magallanes, este señor, que era Enrique Auxiliar de Magallanes, parece ser que intuye, porque en el testamento de Magallanes se había puesto que una vez que él muriera le iba a dar libertad y le daría una serie de prebenda, dinero, una hacienda, en fin, una serie de cosas, porque ya digo, no era un criado como nosotros entendemos o un esclavo, era casi un hijo, casi un hijo. Y este, como dominaba los idiomas, eso que he dicho antes, de aquellos sitios, pues que se dio el intérprete. Allí en aquella época se llamaban lenguas, los que hacían misiones se llamaban lenguas. Pues este señor resulta que cae casi en una depresión. Ha muerto mi jefe, ha muerto mi padre, ha muerto mi dueño, ha muerto todo lo que tenía. Ahora que los capitanes que toman el mando, pues le empiezan a azuzar, le empiezan a decir que venga, que está en su parte, lo que estaba casi depresivo. ¿Y qué hace? Pues no se le ocurre otra cosa que irse a tierra y decirle a un mamón, al cacique de Cebú, decirle: mira, estos tíos son unos sinvergüenza, lo que quieren es que no se con la isla, no, total, me cuento un rollo, vamos a hacer una cosa, invítalo para compensarte por la muerte de su capitán, y cuando esté aquí, los masacramos. Y eso fue lo que pasó. Bajaron a tierra 29 y todos se quedaron ahí. Así que, esencialmente, este señor al final termina traicionando a los castellanos. Y él desapareció. Ya no sabemos qué fue de él. A partir de ahí hubo varias sucesiones de capitanes, 2 capitanes más, porque los que habían cogido el mando mueren en esa comida de tradición, mueren ahí. Pero finalmente, bueno, como han muerto eso, como han muerto en Mantán unos cuantos, resulta que ahora no tienen gente para gobernar las 3 naves, porque ya quedaban 3. Me acordarse que una se perdió, la otra desertó y quedan 3. Como han perdido casi 40 hombres, pues no tienen gente. Y queman la que estaba peor, la Concepción, para que no caiga en manos de enemigas. Se quedan con 2 barcos, la Victoria y la Trinidad. Y estos son los 2 capitanes. Estos son los 2 capitanes que ellos mismos nombran, porque fíjense, era muy democrático. Entre los que más o menos gobernaban aquello, deciden quiénes son sus capitanes. Y deciden que uno sea Juan Sebastián del Campo, es decir, que a pesar de que se había levantado, era un experto marino, era un muy buen marino. Y este es Gonzalo Gómez de Espinosa. Gonzalo Gómez de Espinosa fue aquel, era el alguacil era algo así como el policía de la expedición, ¿vale? El sheriff de la policía, mejor dicho, el que mandaba entre los policías. Gonzalo Gómez de Espinosa era el que había ido el que había contraasaltado el barco para defender la postura de Magallanes, ¿vale? Y había ganado prestigio con Magallanes y prestigio con todo el mundo, y por eso lo nombran capitán, este señor, Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano. Uno se queda con la victoria, Juan Sebastián Elcano, y el otro se queda con la Trinidad, ¿vale? Con la nao que era capitán. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Elcano, precisamente, Elcano va a ser el que al final va a ser la historia por ser el que da la vuelta al mundo. El rey le concede ese título. El primero que me rodeaste. El rey le concede más cosas. Por ejemplo, el rey le concede 500 ducados de oro al año. Pero nunca se los va a pagar. Nunca se los paga. Y después, él le pide al rey, incluso cuando ya llega a España, le pide que le deje gobernar una expedición. Pero no se lo concede porque no era noble. Era buen marino, pero no es noble. Y entonces hay una segunda expedición, que es la que se llama Expedición de Loaiza. Y ahí va el capitán en un adelantado. Y cuando Loaiza muere, quien lo sustituye es precisamente Elcano. Pero con tan mala suerte, que nada más que fue capitán general durante una semana en casa. Porque también fue. O sea que Elcano murió en la segunda expedición. Y no se sabe muy bien, se dice que era el que pudo
una barracuda, pescado, que estaba mal, no sé si. Bueno, el caso es que quedan esos dos barcos, la Victoria y la Trinidad. Cuando los dos barcos llegan a las Molucas, porque ahora sí que llegan a las Molucas, en la isla de Tidore, establecen negocios con distintos caciques. Y de hecho, cuando llegan a España traen 5 convenios firmados. Fue una expedición magnífica porque tenían 5 contratos. Con 5 contratos decían, venga, cuando queráis, te voy a vender. O sea, la expedición fue magnífica, ¿no? Y entonces, compran todo lo que pudieron, lo compran y llenan la nave. Cuando están las naves llenas, resulta que la Trinidad hace aguas. Hace aguas porque, claro, la han llenado tanto, han querido meter tanto, que ya está un poquito vencida y la Trinidad hace aguas. Claro, ¿qué dice? ¿Qué hacemos? Hay que repararla, ¿vale? Hacer una primera inspección, pero repararla tienen que llevar la tierra, vaciarla y volver. Entonces eso significaba meses. Eso eran meses de trabajo. Y dice, oye, que llevamos 2 años y pico aquí, y los portugueses han estado detrás nuestra todo el tiempo, nos vamos a quedar aquí y nos van a arriesgar. Entonces deciden 2 cosas. Una, ¿quién quiere irse con el carro y quién quiere quedarse confrontado con el destino? Y ellos mismos, los propios marineros, deciden que no sé aquí, no sé aquí, ¿no? Y digo esto porque es importante por lo siguiente, porque Pigafetta, que era el cronista, ese señor que escribía toda la historia, cuando el Cano se hace capitán, no lo nombra nunca. Y no lo nombra, con toda probabilidad, porque el Cano se había sublevado a Magallanes. Y como Magallanes era, digamos, el señor de Pigafetta, pues un poco por rabia, pues no lo nombra, como hoy hace la prensa. Si no me interesa algo, no lo cuento. No lo cuento. Pero qué curioso, no lo nombra porque, digamos, le tenía cierta. Pero cuando decide con quién irse, se va con él. Y eso le salva la vida. ¿Por qué? Porque aunque fuera una persona que fuera tu enemigo o tu rival o tu reconocía el valor y la importancia que tenía como marino el Cano. Entonces, efectivamente, todo el tiempo, todo el viaje, Pigafetta fue en la Trinidad. Sin embargo, cuando deciden separarse, él se va a la Trinidad. Bueno, pues entonces, el Cano hace este viaje, la Trinidad se está arreglando y cuando se arregle, intentará, lo que comenté antes, hacer el viaje por donde ha venido, pero no por aquí, ¿vale? Y el Cano hace este viaje, este trayecto, para evitar a los portugueses, porque los portugueses acordaron que hacían esto, ¿verdad? Entonces, para evitarlo tengo que hacer esto. Y esto es la historia de la humanidad que lo hace alguien. Aquí tiene muchos problemas, aquí no tiene más remedio que pasar por ahí, que los caminos portugueses no tienen más remedio. Y se llevan 9 semanas ahí con tempestades, con problemas, de todo, les pasa de todo. Pero consiguen pasar. Es más, cuando están aquí, están a punto de irse. Pero sabían que eso era portugués. Pero ya estaban tan hechos polvo que estaban dispuestos a entregarse a los portugueses donde fuera. Se reúnen y deciden, no, tenemos que seguir tratando. Y efectivamente, siguen y llegan a Cabo Verde. ¿Qué ocurre? Que en Cabo Verde, precisamente en Cabo Verde, era portugués. Entonces dice el Cano, vamos a parar en Cabo Verde porque ya venimos fatal. El barco venía haciendo agua, trabajaban 24 horas sacando el agua del barco para que pudiese navegar. Se había muerto, la travesía esa que habéis visto del Índico fue parecida a la travesía del Pacífico. Morían, y dice Pigafetta que era curioso porque los llevaban también nativos, llevaban muchos nativos dentro del barco. Dice que morían, y que los cristianos, cuando los tiraban al agua, morían de cara al sol, se hundían de cara al sol. Y a los moros, cuando los tiraban al agua, se hundían boca abajo. Eso cuenta Pigafetta. Bueno, pues cuando llegan a Cabo Verde, dicen, no digamos que venimos de la Molucas, porque entonces vamos a decir que venimos de América, que nos ha arrastrado el viento aquí, que la mayor la tenemos averiada y que necesitamos comida. Efectivamente. Llegan
caso es que cuando están ahí, al tercer día se mosquea un poco el gano porque ve un movimiento en tierra raro, y es que ve que los barcos están preparándose para salir. Él está amarrado en la bahía, ahí mismo, en medio, está amarrado, y cuando ve ese movimiento raro, corta, amarra, incluso pierde un ancla, le da igual, y se va huyendo, porque han descubierto que efectivamente venían de la roca. Se quedan 13 prisioneros. Acordaos que he dicho en clase al principio, he dicho, hubo 13 que quedaron prisioneros que terminan llegando a España, pero se quedan en ese momento, se quedan. Entonces el barco sale huyendo de allí, porque lo han descubierto. Al parecer, habían comprado, habían adquirido productos y habían pagado con especie. Al pagar con especie se delataron. Bien. Y, por fin, como dice Pigafetta, en su texto dice, gracias a la providencia, entramos el sábado 6 de septiembre en la bahía de San Lucas, y de 60 hombres que componían la tripulación cuando salimos de la isla Maluco, no quedaban más que 18, la mayor parte enfermos. Los demás, unos se escaparon en la isla de Timor, otros fueron condenados a muerte por los crímenes que cometieron y otros en fin perecieron. Desde nuestra salida de la bahía de San Lucas hasta el regreso, calculamos que recorrimos más de 14.470 leguas, unos 70.000 kilómetros, dando la vuelta completa al mundo, navegando siempre de levante a posta. Entonces, a eso testimonia, de alguna manera, lo que completa la vuelta. Estas son imágenes de unos actos que nosotros organizamos en San Lucas todos los años, el 6 de septiembre, para recordar precisamente la llegada de los marineros a San Lucas. Y se hace un acto sencillo donde se invitan a países, o se invitan por ejemplo, por aquí ha pasado el embajador de China, el embajador de Chile, el de Filipinas, el de Japón, el de Italia, la presidenta de la Junta de Andalucía, el presidente Rubén Loarco, en fin, toda gente, países o regiones o ciudades que estén vinculadas a la historia. Y dice la historia, dice Stefan Zweig, que es otro de los escritores sobre esta historia, que a la mañana siguiente un remolcador llevará la victoria camino por el río hasta Sevilla, y ahí llegan efectivamente el día 8 por la tarde, por la noche, y bajan a tierra al día 5. Estos son los nombres de los 18 marineros que pasan a la historia por haber sido los primeros que completan la primera vuelta. Como ustedes ven, al principio les hablaba de viaje a la luna, y ahora os he contado esta historia. Las diferencias son considerables, pero además no solamente eso, sino que piensen ustedes que en aquella época ni siquiera se sabía si el mundo era realmente redondo. Se hablaba del Finisterre, del fin de la Tierra, y se acaba la Tierra y había un precipicio. O sea, fíjense ustedes a lo que se enfrentaban sin tener la menor idea de lo que podían conseguir. Entonces, estos señores, pues diciendo los nombres de Cusca, de Macedonia, Francisco Albo, por ejemplo, era Macedonia, era de Axio, pero vivía en Bayona, en Pontevedra. Miguel de Rodas, Juan de Acurio, Antonio Lombardo, Pigafetta, se le conoce como Antonio Pigafetta o Antonio Lombardo porque es de la Lombardía italiana. Martín de Tricibus, Hernando Bustamante. Este también es curioso porque nada más que iba un extremeño y volvió. O sea que también está bien eso, un extremeño volvió. Además, Hernando Bustamante es un personaje también interesante porque era el barbero. ¿Saben ustedes lo que era el barbero de entonces? ¿No? El antiguo era el que hacía todo. El sacamuela, todo, ese era Hernando de Bustamante. Y Hernando Bustamante es el que trae precisamente, el que le lleva al rey, el que le da al rey esos 5 contratos que han hecho con la Cruz. Y Hernando Bustamante también va a ir con Elcano en la siguiente expedición. También se va a enrolar con él, ¿vale? Nicolás el Griego, Miguel Sánchez de Rodas, Antonio Hernández Cocinero de Huelva, Francisco Rodríguez Portugués de Sevilla, Juan Rodríguez de Huelva, Diego Carmena de Bayona, aunque también hay otro que tenía Diego Carmona, que era una amenaza de Carmona, ese hombre. Pues, Hans de Misgrán también tiene una curiosidad. Hans de Misgrán será el único de
todos ellos, el único que dará 2 veces la vuelta al mundo. Porque la siguiente petición también va y termina, aunque años después. Era un lombardero. Juan de Arratia, o Urrutia, en otro caso pone Urrutia. Marco Gómez Gallego, el portugués de Bayona. Ven ustedes como era muy difícil saber de dónde era su procedencia. Juan de San Andrés o de Sant Andrés y Juan de Zubiluga. Estos son los 18 que pasarán a la historia por haber sido los que completan efectivamente la primera vuelta. Estos son, si habéis estado en San Lucas, son los elementos que hemos puesto por la ciudad para que se conozcan. El primero de la derecha lo pusimos en 2010, el mapa en el 2011, el monumento en 2013 y el canon escribiendo la carta que escribe desde San Lucas en el 2016. Y nada más, esto es todo lo que tengo que contar. Pues una maravilla.